Buenas, ¿cómo están? En este pequeño videito lo que voy a hacer es resolver este pequeño examen de muestra, como para que vean cómo habría que resolverlo en el examen. Hay algunas cosas que hay que codificar, que no las voy a codificar ni en Eclipse ni en Visual Studio, simplemente porque ustedes lo van a tener que hacer también en hoja, así que lo voy a encarar en hoja como para que vean lo que espero del examen. Voy a hacer todos los ejercicios, voy a seguir algún orden que me parezca apropiado, como para aprovechar al máximo esta pizarra. Así que bueno, empecemos con el ejercicio número 1, que a priori parecería ser el más complejo, simplemente porque vale 3 puntos. Bueno, básicamente lo que nos pide hacer este ejercicio es una primitiva, insertar último, respetando estas dos estructuras, ¿sí? La estructura de lista y la estructura de nodo. En el caso de que les dé algo así, obviamente quiere decir que no pueden modificar las estructuras, ¿sí? No pueden tacharme ningún atributo, ni mucho menos. Tienen que respetar exactamente lo que yo les digo, porque ahí puede que esté la complejidad, ¿sí? Bien, las primitivas. Lo primero que vamos a hacer es insertar último. Insertar último, lo primero que hay que encarar es obviamente el tipo de privilegio, ¿no? Que va a ser desde ya que va a ser una función pública. Si se olvidan esto no pasa nada, pero bueno, si lo ponen mejor. Cuando vamos a insertar un elemento, el tipo de retorno es lo que habría que pensar. En este caso obviamente va a ser del tipo void, va a ser un procedimiento que simplemente inserta elementos. Se va a llamar insertar último, perdón, la letra, bien, insertar último. Y acá, primera cuestión, ¿qué es lo que hay que pensar? Yo los invito a que cuando hagan esto en el examen, lo dejen pendiente, a menos que estén muy seguros de lo que hay que hacer, ¿sí? Los dejen ahí como en espera. En este caso particular, lo que vamos a insertar es un dato. Así que seguramente haya un int dato o int t, que es el dato que hay que insertar. Ahora bien, quizás se necesite alguna otra cosa, como un nodo o alguna cuestión que surja. Así que nada, yo los aventuro a que todavía no cierren este paréntesis. Obviamente siempre hacen el lápiz de última, después borran. Pero los parámetros de entrada siempre son lo que más hay que pensar y quizás uno a veces no se da cuenta que necesita algún otro dato. Bueno, con este dato, obviamente lo primero que hay que hacer es generar un nodo, ¿sí? Entonces, acá voy a generar un nodo, ¿sí? Que lo voy a llamar nuevo, o como quieran llamarlo, o auxiliar, no importa. Y voy a llamar al constructor del nodo. Recordemos que los constructores en Java se lo llaman con new nodo, ¿sí? Los getter, los setter y los constructores vamos a darlos por hechos como que están dados, ¿sí? Entonces acá estoy llamando el constructor del nodo, donde voy a enviar el dato que recibí por parámetro. Acá tenemos un nodo. Esto está bastante bien, pero bueno, como sabemos, me gustaría que trabajen con interfaces, ¿sí? A la hora de generar el código fuente no va a cambiar en mucho, pero bueno, bien. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre hay que, en este tipo de primitivas, lo que había que hacer era separar como en dos grandes casos. El caso donde la lista está vacía y el caso donde la lista no está vacía. Bien, la lista, en este caso, tiene un solo elemento, que es el primero. Entonces habría que chequear si el primero está nulo o si no está nulo. Entonces vamos a suponer que si, en este caso el primero, si el primero es igual a null o distinto de null, pasan cosas distintas. Entonces, si es exactamente igual a null, ¿qué pasa? Quiere decir que no existe un primer elemento, motivo por el cual el primer elemento va a ser exactamente el que acabo de crear, el auxiliar. Entonces me va a decir que el primero pasa a ser exactamente el que acabo de crear, que se llama el auxiliar. Bien, este sería el primer cierre del if. Obviamente, después tendríamos que hacer el else, donde voy a generar el insert cuando la lista no esté vacía, cuando la lista ya tiene cosas. Bien, comentarios. Comentarios sobre en el examen son importantes, pero principalmente en las líneas que podrían llegar a ser confusas, ¿sí? Esta línea es como estoy generando un nodo, no tiene sentido. Este if se entiende bastante. El else, los else por lo general son un poco confusos, ¿sí? Porque uno no tiene con total claridad en qué momento estoy parado cuando hay un else. El if es bastante más notorio. Bueno, tabulación, yo les aconsejo que la hagan para no perderse ustedes, porque es muy fácil perderse una llave, pero la tabulación ayuda bastante. Bueno, estamos parados en el else. Dentro del else, ¿qué voy a hacer? El mismo truco de siempre, ¿no? Si quiero insertar último, quiere decir que tengo que ir iterando por todos los nodos. Esto se hacía mediante un while, ¿sí? Que básicamente íbamos consultando si el nodo estaba vacío
o si el siguiente estaba vacío, según como uno lo encare. Bien, entonces, para poder hacer esto, recordemos que necesitábamos el nodo pivot, así que voy a generar un nuevo nodo, que lo voy a llamar distinto de este nodo fundamental, lo voy a llamar nodo actual, ¿sí? O nodo pivot, y inicialmente va a ser el nodo primero. Bien, entonces lo que voy a ir haciendo es voy a ir iterando en base a los que voy mirando hacia adelante, para ver si puedo seguir avanzando o no en esta iteración. Entonces, ¿esto cómo se hacía? Bueno, es fácil, decíamos actual, punto. Y acá es importante que si estoy parado en un nodo, acceder al siguiente. Recordemos que el siguiente no puedo acceder por el encapsulamiento de datos, así que siempre que quieran hacer algo de esto, vamos a llamar a get siguiente, ¿sí? Fundamental, en el examen voy a evaluar mucho que llamen a los getter y a los setter en los lugares correctos. Bien, una vez que llamo al get siguiente, lo que tengo que hacer es ver si está o no está nulo. Es decir, si está nulo, no puedo avanzar. Si no está nulo, sigo avanzando, es decir, el while continuo. Cada vez que estoy parado en el while, lo que hay que hacer es redefinir el actual, ¿sí? El nodo en el cual estoy parado pasa a ser el nodo siguiente. ¿Sí? Entonces acá vemos que efectivamente haber chequeado si está o no está null es importante. ¿Por qué? Porque si está null no podría haber avanzado. Entonces solamente avanzo si no está null. Bueno, ven por ejemplo acá me equivoqué. Acá iba punto y coma en vez de paréntesis. Obviamente en este tipo de errores no voy a tener ningún tipo de cuidado, ¿sí? Simplemente la estructura básica. De hecho es muy probable que cuando termine de escribir esto no funcione, ¿sí? Simplemente tener la estructura o el orden lógico de este algoritmo. Voy a sacar un poquito de zoom que no me está alcanzando. Bueno, de esta forma terminé entre comillas de moverme hasta el último nodo. Una vez que estoy parado en el último nodo, lo que tengo que hacer es justamente modificar a ese último nodo. Entonces, me paro en el nodo actual, avanzo entre comillas al siguiente, pero avanzo para modificarlo, es decir que ahora voy a hacer un set siguiente, ¿sí? Y el nodo siguiente va a ser modificado por este nuevo nodo que acabo de recibir, ¿sí? Este sería el equivalente a la igualdad. Una vez que terminé de hacer eso, es importante esto que tenemos acá, ¿no? Ya modifiqué el siguiente. Ahora, lo que tendría que hacer es esto, ¿no? De hecho, esto ya lo habíamos hecho en clase, pero si se fijan acá, la gran trampa de este ejercicio es que es doblemente enlazado. ¿Qué quiere decir? Que el nodo auxiliar, no se llama el nuevo, nodo auxiliar, este nodo que está acá, el auxiliar, que es el que yo voy a poner en la posición siguiente, va a tener que tener un enlace con el que antes era el último. Entonces, básicamente lo que voy a tener que hacer es, me paro en este nuevo nodo y voy a decir que también voy a setear el anterior, ¿sí? El anterior al nodo auxiliar, que inicialmente era nulo, pasa a ser el que antes era el último, que pasa a ser el que era el actual. Bien, entonces, acá termina el algoritmo. Bueno, otra cuestión acá, yo les agregué también que hay un tamaño, así que acá lo que tendrían que tener muy presente es ir incrementando el tamaño o poner tamaño más. Bien, esto cierra el algoritmo, no tiene retorno porque obviamente es un público, un public bound. Así que bueno, esto sería lo que habría que entregar en el examen, más o menos así, levemente distinto también, ¿por qué no? Principales cuidados, reitero, los getter y los setter, y manejarse con los elementos que yo les doy en los nodos o en las listas. Los getter y los setter no hace falta que los hagan, eso para irlo aclaro en el examen. Los getter y los setter es importante que los llamen, no hace falta que construyan todas las otras cosas, por ejemplo, los constructores. Todo eso damos por hecho que está hecho. Así que si ustedes llaman a cualquiera de las primitivas que ya vimos en clase, las pueden llamar sin problemas. Si llaman a alguna otra función media rara, no sé, calcular tamaño impar, no sé, una función que yo no les di, pero que para él hicieron o que para él les interesa, la hacen, ¿sí? Si llaman a una función que no es ninguna de las primitivas, también la tendrían que hacer, ¿bien? Bueno, ese sería el punto número 1, que no parece ser muy complicado. Pasemos a algún otro, pasemos al 2. Pasemos al 2, que también es de codificación. Acá básicamente hay que codificar dos cosas. Tenemos que codificar la búsqueda secuencial, tanto de forma estática como de forma dinámica. Es decir, para la lista que acabamos de hacer y para un array cualquiera. En este caso, vamos a programarlo, obviamente, las dos métodos.
Pero si quieren, primero me baso en las preguntas, ¿no? ¿Cuál de los dos métodos es más eficiente? Cuando lo programemos lo vamos a ver, pero estuvimos viendo que ambos tienen una eficiencia de orden n, ¿sí? Esto lo van a poder justificar cuando hagan el algoritmo, y en qué momentos es más eficiente cada uno de ellos. O sea, con el orden n lo que estoy diciendo es que los dos son igual de eficientes. Bien, los dos son igual de eficientes a la hora de hacer una búsqueda secuencial. Pero, ¿en qué momentos uno es mejor o peor que otro? Bueno, estuvimos charlando en clase que en el único momento en el cual quizás conviene utilizar un arreglo estático para hacer una búsqueda, es cuando el tamaño del arreglo es parecido, ¿sí?, a la cantidad de elementos. Cuando la cantidad de elementos es un número muy grande y se parece bastante al tamaño con el que está definido el arreglo, recién en este momento decimos que es mejor el array. ¿Sí? ¿Por qué es mejor el array? Porque si bien la eficiencia en tiempos va a ser la misma, siempre va a ser la misma, habíamos visto que en este caso particular el array consume menos tamaño, consume menos memoria. Consume menos memoria. Entonces, siempre que tengan una pregunta de eficiencia, obviamente me tienen que plantear la eficiencia big O, que habla básicamente del tiempo, ¿sí? Y cuando los tiempos son iguales, vale la pena empezar a hablar de la otra lista importante, que es la memoria. Es en qué momento ocupan más o ocupan menos memorias. Siempre ya les dije que el tiempo es como la prioridad. Bien, la memoria uno lo pasa en un segundo plano. Pero bueno, en este caso no, en todos los casos hagan los dos comentarios, sobre el tiempo y sobre la memoria, ¿sí? Bien, dicho esto, hagamos el ejercicio 2. Entonces, vamos a hacer los dos algoritmos. Son búsquedas, motivo por el cual tienen que retornar un dato. Y ese dato va a ser la posición en el cual yo encuentro el elemento. O en su defecto, en la lista dinámica, podría llegar a ser el nodo, ¿sí? Pero siempre necesito retornar algo. Entonces, vamos a hacer los métodos. Vamos a hacer un public. En este caso no va a ser void, va a retornar una posición y se va a llamar búsqueda. La voy a llamar estática. ¿Sí? Búsqueda estática. ¿Qué necesita la búsqueda estática? Bueno, obviamente necesita un array de enteros. Lo voy a llamar arreglo. Y en este caso el tamaño. El tamaño del arreglo y el elemento. El elemento que estoy buscando. Bien. Dicho esto, me había olvidado de cerrar el paréntesis en el anterior, ¿sí? Yo les había dicho que los parámetros los piensan y los cierran al final. Bueno, ahí me acordé que tenía que cerrarlo. Bueno, entonces, esta sería la búsqueda estática. ¿Cómo es? Súper rápido. A ver, ¿qué hay que hacer? Tengo que buscar este elemento en este array. ¿Sí? Bien sencillo. ¿Cómo lo hago? Hago un for que va desde i igual 0 hasta i menor que el tamaño. El tamaño del arreglo lo podemos sacar con el size, pero en este caso lo envié por parámetro. Así que voy a hacer que i sea menor que t, y i más para moverme. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer acá es un if, ¿no? Voy a decir que si el arreglo, que acá lo llamé arreglo, el arreglo en la posición i es exactamente igual a el dato que estoy buscando, que en este caso se llama d. Si pasa esto, lo que voy a hacer es retornar el lugar donde lo encontré, la posición i. Bien, cabe destacar que este algoritmo así tan sencillito que acabo de hacer me retorna el primer elemento, la primera ubicación donde encontré el elemento, ¿sí? Si está repetido muchas veces, me va a retornar la primera i que encuentre, ¿sí? No la última. Comentario, ¿no? Bueno, así se terminaría el algoritmo. Cabe destacar también que si termino el for y no retorné, quiere decir que no lo encontré. Entonces, ese no lo encontré, también habría que retornarlo o marcarlo de alguna forma, por ejemplo, retornando el menos 1, ¿sí? Porque las posiciones de los arreglos van de 0 hasta t. Así que si no lo encontré, enviar un menos 1 parecería ser apropiado. Bueno, esta sería la búsqueda estática. Voy a escribir acá para que no quede muy desprolijo. Lo mismo, la búsqueda
pero en este caso dinámica. Voy a hacer acá unas líneas para que no se mezclen. Bueno, obviamente un método público. A ver, el público siempre va a ser público, ¿no? Acá no estamos trabajando ni con paquetes ni con nada. Si por algún motivo no ponen público y ponen otra cosa, me explican por qué pusieron otra cosa. Bueno, vamos a hacer otra vez, me va a retornar una posición, vamos a llamarlo búsqueda. No me acuerdo cómo llame el otro, pero vamos a llamarlo búsqueda secuencial dinámica. Bien, acá algunos comentarios. Lo que estoy buscando es D, y acá es importante aclarar qué parámetros recibo, ¿sí? Si esta va a ser una primitiva de la lista, motivo por el cual no tendría que enviar los parámetros de la lista, porque estoy parado en la lista, ¿sí? Yo estoy parado en lista.class. Entonces los parámetros que están en la lista ya tengo acceso, no habría que enviarlos, ¿sí? De esta forma sí hubo que enviar el arreglo, porque yo no estoy parado en la librería arreglo, y si lo estoy, lo aclaro, ¿sí? Yo hice una librería arreglo, estoy parado ahí, por eso no envío el arreglo. Entonces es importante marcar eso. Bueno, y la búsqueda binaria, obviamente, búsqueda secuencial, perdón, tiene la misma estructura que la búsqueda secuencial de forma estática, pero con la particularidad que tenemos que movernos con el while, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Bueno, otra vez, nos paramos en el nodo, que lo vamos a llamar nodo actual, nodo pivot, nodo auxiliar, o como quieran. El nodo actual inicialmente va a ser el primero. Bien, y acá es donde vamos a hacer la iteración. La iteración nuevamente va a ser un while, que lo que vamos a ir chequeando es que si el nodo actual o otra vez o el siguiente es distinto de null, vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a decir que si el nodo actual es totalmente distinto a null, lo que voy a hacer es comparar, ¿sí? Entonces voy a decir que sí, yo estoy cambiando el for de antes por un while, simplemente eso. Después todo lo otro es igual, voy a decir que sí, el nodo en el cual estoy parado, que en este caso se llama actual, punto, el get del dato es exactamente igual al dato que estoy recibiendo, que acá se llama D, quiere decir que lo encontré. Quiere decir que lo encontré. Si lo encontré, lo que voy a retornar es la posición. Y acá obviamente uno se da cuenta que la posición no la tengo, ¿sí? Porque no es un índice, motivo por el cual debería definir una posición. Igual a, y estas cosas pensarlas, cuando lo encuentro, quiere decir que está entre 0 y tamaño. Y entonces voy a inicializar en 0. Si el nodo actual ya es nulo, va a querer decir que no me va a retornar el 0, sino que me va a retornar el -1. ¿Bien? Así que eso lo voy a tener que evaluar a la salida del while. Así que es importante eso. Bueno, si lo encontré, cierra este if. Este while nunca lo había cerrado. Y bueno, recordemos que como no es un for, los movimientos, las iteraciones del while las voy a tener que hacer a mano. Es decir que el nodo actual va a pasar a ser while. El actual.get siguiente. Bien, get siguiente. Una vez que hice esto, avanzo con las posiciones. Posición más. Bueno, ahora sí estoy en condiciones de cerrar el while. Vamos a cerrarlo. Cerramos el while por acá. Y una vez que hice eso, ahora sí, fuera del while, puedo hacer el retorno con una negativa. Return -1. Cabe destacar que voy a retornar -1 únicamente si dentro del while no tuve un retorno. Bien. Entonces, de esta forma, terminamos de hacer las dos primitivas, tanto estáticas como dinámicas, de la búsqueda secuencial. ¿Ok? Y respondimos la pregunta. Excelente. Ahora pasemos entonces al ejercicio número 3, que dado dos algoritmos, nos pide calcular cuál es más eficiente y cuál no. Y obviamente justificar la respuesta. Así que pasemos a ver cómo hacemos esto. Bueno, es importante que no voy a evaluar que calculen los tiempos de máquina, ni mucho menos, pero sí vale la pena que remarquen en qué momento aparecen los datos que dependen de algún parámetro que está ligado o a la cantidad de elementos del array o en su defecto a la cantidad de elementos de la lista, ¿sí? Es importante que identifiquen eso, en qué momentos aparece. No siempre que aparezca un for quiere decir que
haya un orden n, ¿sí? Recuerden eso, cuando aparece un for y ese for es fijo, ahí el orden también es constante. Entonces, dicho esto, ¿cómo haríamos esto? Si les doy el código fuente, podrían hacerlo directamente marcándolo al lado de cada una de las líneas. Por ejemplo, conteo igual a 1, esto me genera un tiempo de máquina. Booleano, declarar un booleano y asignarle false, esto me genera 1 o 2 tiempos de máquina. Acá no hay ningún tipo de relación con la cantidad de elementos. Acá sí, ¿no? Cuando hacemos el for, si bien aparece un tiempo de máquina para el número, un tiempo de máquina para el for y la iteración, acá aparece por primera vez el n. Bien, el n para hacer el que sería el for each o la iteración en cada uno de los elementos. Después tenemos el if con una comparativa, que esto lleva 1 o 2 tiempos de máquina. El if con la negativa de si estoy en un bloque o no, o sea, la negativa de un booleano, 1 o 2 tiempos de máquina. El conteo, habíamos visto que era un más y un igual, así que 2 tiempos de máquina. Una asignación, un tiempo de máquina. Un else, un tiempo de máquina. Una igualación, un tiempo de máquina. Y un retorno, un tiempo de máquina. Entonces lo que vemos acá, que en esta función, lo único que depende de los datos es el for. Así que por ahora podemos decir que el orden es de orden n. Recordemos que con que haya un for con un n no basta. Lo que hay que ver es cómo se mueve el índice, ¿sí? Porque de hecho vimos casos, por ejemplo, en la búsqueda binaria, estuvimos viendo que también era un for con un n, sin embargo, el orden era algorítmico. Entonces, ¿con qué hay que tener cuidado? Ver si la cantidad de movimientos que me hago no depende del n, sino que depende de sus particiones. Entonces, acá básicamente me está diciendo que está agarrando todos los números de una lista y está agarrando cada uno de los números, ¿sí? Entonces, esa limitación casi que literaria me está diciendo que va a agarrar todos los números. No va a agarrar ni la mitad, ni la mitad de la mitad, ni mucho menos. Entonces, esto me está diciendo que está agarrando todos los números de la lista. Entonces, esto lo podemos aclarar. Innum list es todos los números de la lista. Ponemos acá todos los números. Como son todos los números, quiere decir que el orden va a ser de orden n. Entonces me tienen que dar una explicación parecida a esta. Identificarme que de verdad voy a agarrar todos los números. O todos los números menos 1, todos los números menos 2, pero algo que de verdad se parezca al orden n. Bueno, y el otro ejercicio es muy parecido entre comillas, ¿no? Porque tenemos un tiempo de máquina, un for hasta la cantidad de elementos, que son n, y los voy saltando de uno en uno. Así que voy a agarrar a todos. Si voy saltando de uno en uno, agarro a todos. Un if con una comparativa, con un gets y con un igual. Esto consume 2 tiempos de máquina o 3, no importa. Otro for que acaba de pensarlo. A ver, empieza en este caso empieza en 0, porque la i también empieza en 0. Y va hasta el tamaño de la lista y va saltando por todos los elementos. Así que acá tenemos otro n más, que está metido dentro de este otro for. Así que hasta ahora parecería ser un n por n. La cantidad, agarra los elementos de la lista, un tiempo de máquina, los compara, otro tiempo de máquina, y quiebra, otro tiempo de máquina, y dentro de este if, o fuera de este if, mejor dicho, se fija si la j cumple con una condición y hace algo, o la j cumple con otra, hace otra cosa. Acá tenemos 3 o 4 tiempos de máquina, un conteo con 2 tiempos de máquina, una asignación, un quiebre y un retorno. Entonces lo único que tienen n son estos dos for. Y en este caso es bastante claro, porque tanto la i como la j tienen un más. Es decir, que va a agarrar todos los elementos de i, todos los elementos de j. Así que en este caso tenemos un orden que es del tipo n cuadrado. Bien, entonces el ejercicio pregunta cuál de los dos es más eficiente. Efectivamente, la función 1 es más eficiente. ¿Por qué? ¿Cómo se planteaba esto? Bueno, de varias formas. Vamos a decir que la función 1 es más eficiente porque, y acá escribimos lo siguiente, ¿no? Esta es una de las demostraciones, ¿no? Porque el límite para n tendiendo a infinito de, ponemos las fórmulas, ¿no? La notación big O de f1 sobre la notación big O de la función f2 es exactamente igual que el límite para n tendiendo a infinito de, ahora escribo sus dos notaciones, n y la otra es n cuadrado. Bien, L'Hopital, factor común, con la técnica que se les ocurra o que sepan, cancelan un n, cancelan un cuadrado, esto me queda exactamente igual a el límite
para n tendiendo a infinito de 1 sobre n. El n que tiende a infinito, esto me da 0. Si esto me da 0, quiere decir que el crecimiento del denominador es mucho mayor que el del numerador, motivo por el cual esto hace que quede demostrado que efectivamente la función 1 es más eficiente, ¿sí? Porque la función 1 fue la que puse en el numerador. Si por algún motivo las eficiencias que calculan les quedan complicadas, o no saben límites, o no se acuerdan cómo hacerlo, también podrían demostrarlo quizás de una forma no tan óptima, pero bueno, marcando la función f1 lineal y la otra fórmula que sería la f2, en este caso cuadrática. ¿Sí? Que podría ser algo así. La cuadrática a partir de un momento, en este caso en este dibujo que me quedó muy feo, siempre es mayor, pero bueno, la cuadrática siempre está por encima de la línea. Bueno, estos serían los 3 ejercicios que tenemos. A ver, déjenme ver. Sí, los 3 ejercicios que tenemos en cuanto a codificación. Los otros 3 que quedan son más de recorridos de árboles. Si bien acá hay algo de codificar, son más de recorridos de árboles, así que pongo el video acá en pausa y seguimos con lo de los árboles, si no queda tan extenso este video.